Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Andrea, ¿me escucha? Hola, Buenas profe, sí. tardes. Ok, muy bien, buenas tardes. Entonces, bueno, esta es una clase para completar las 3 horas que la semana pasada vimos de 12 a 2, ¿cierto? Para que no sean jornadas tan extensas. Bueno, y la idea principalmente de esta hora de clase es aprovecharla para la consulta, ¿cierto? Pero como yo no les dejé ningún ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, ustedes no tienen consulta. Entonces vamos a aprovechar para resolver un ejercicio del libro y hoy sí ya les dejo un ejercicio, porque es que no les quise dejar ninguno porque en la reunión anterior no hablamos con mucho detalle cómo construir tabla de frecuencia. Entonces, hoy con este ejemplo, yo creo que ya queda mucho más claro y ahí sí puedo permitirme dejarles un ejercicio que no deben entregar todavía, ¿sí? Se deja ahí y recuerden que es un taller al final del corte, ¿sí? Y entonces ahí me entregan los ejercicios que yo haya sugerido. Del libro guía que ustedes lo tienen ya, ¿no? Mario Triola, yo le envié este libro formato PDF en el grupo. Entonces, digamos que yo escogiendo un ejercicio, 1 o 2 para esta semana, ustedes lo guardan ahí y luego escojo otro. Cuando veamos ya medidas de tendencia central, de esa sección escogeré otro. ¿Listo? Entonces, recuerden que nosotros estamos por el momento enfocados en la estadística descriptiva. O sea que nosotros queremos organizar la información y presentarla, ¿sí? Organizar y presentar los datos. Eso hace parte de la estadística descriptiva. Entonces, una forma de organizar datos es usando tabla de frecuencias. Si no estoy mal, este ejemplo no lo hice en la última clase, ¿o sí? Es que yo estoy repitiendo. Lo hice, pero como... No, creo que no lo hice. ¿Alguien se acuerda de pronto? Es que ven tantas materias, pues cada uno no sabe qué es, ¿cierto? No, profe, creo que no. Sí, cierto que no. No, este no lo hice en el otro grupo. No lo hemos hecho nosotros. Entonces, miren, aquí aparece una información. Y son toda esta cantidad de números que ustedes ven aquí. ¿Listo? Estos datos. Y por el momento, bueno, le damos el contexto de esta información. Entonces dice así. Dice, permítanme, yo habilito la sala de espera para que todo el mundo pueda ingresar. Todos los que quieran ir llegando puedan ingresar. Entonces dice así, miren, dice, a continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. ¿Listo? Dientes de leche, una muestra aleatoria. Y se tomaron algunos datos de algunos hospitales, algunas clínicas, seguramente. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. Bueno, aquí nos dan un pequeño contexto. Con base a los datos, y aquí hablan como de una revista, ¿no? La que da los datos. Bueno, el asunto es que nosotros debemos construir una distribución de frecuencias y nos dicen, con 8 clases, inicie con el número inferior de clase de 110, inicie con un límite inferior de clase de 110 y utilice una anchura de clase de 10. Luego dice, existe una razón por la que este tipo de datos son importantes. O sea, sí, nosotros podemos decir, ¿para qué se mide esa cantidad de estroncio en los dientes de leche? Pero bueno, nosotros no nos preocupamos por eso, sino como estadísticos, por mostrar esta información de una manera agradable y que diga algo. Sí, porque estas concentraciones no dicen mucho. Estos datos, perdón, así como están listados.
Si no podemos decir ni siquiera un porcentaje, no podemos decir, hay una la mayoría de los datos está entre 140 y 160. El 30% está en ese rango, el 100%, el 60%. Dar un valor, un porcentaje, no hay forma ahí. Entonces, ese es nuestro trabajo, organizar la información. Bien, pregunta hasta aquí. Por favor, escriban presente en el chat para guardar su asistencia. Sí. De la forma que yo lo hago más rápido para no demorarnos mucho en eso. Bueno, entonces resulta que cuando uno hace la tabla de frecuencias, como les estaba comentando un poco a modo de introducción, la clase anterior, uno lo que hace es, bueno, tenemos un montón de datos, uno crea unos intervalos, ¿cierto? Unos intervalos, y los intervalos, claro, tienen un extremo final, un límite superior, ¿sí? Que es este límite, y un límite inferior. ¿Listo? Entonces, para nuestro caso nos dicen, construye una tabla de frecuencia de tal modo que el límite inferior sea 110. Generalmente, el límite inferior es el dato más pequeño que aparece en mi tabla de datos. ¿Sí? ¿Cuál es el dato más pequeño que vemos aquí? Yo no alcanzo a ver sino el 114. Entonces nos pidieron que lo hiciéramos con 110. Bueno, colocamos ese extremo. Entonces, aquí, digamos, o podemos de hecho hacer una especie de tabla más bien. Y colocamos el extremo 110. ¿Listo? Y me dicen que la anchura de las clases, el libro le llama esto clases, sea de 10 unidades. ¿Sí? Entonces, si aquí comienza en 110, aquí termina en 119. Para que la siguiente clase comience en 120. ¿Sí? Entonces, los límites inferiores de todas las clases están separados por 10 unidades. Aquí hacemos 129. Listo, y la otra clase tendrá límite inferior 130. Y así sucesivamente. Entonces uno construye una clase. ¿Sí? Entonces creo que uno está construyendo una clase, un rango, un intervalo. Entonces, ¿qué hacemos con la información? Empezamos a medir la frecuencia. Es decir, por ejemplo, en la primera clase que tengo ahí en la pizarra, ¿cuántos datos están en ese rango entre 110 y 119? ¿Cierto? Entonces empiezo a guardar esa información. Por ejemplo, aquí, ¿cuál número está entre 110 y 119? No se ve ninguno, ¿cierto? Porque 155 está más grande, todo esto está más grande. 114. 114, este. Bueno, venga, yo lo rayo. Rayo aquí. 116, profe. 116. 114, 116. ¿Y qué otro está por ahí? Ya, ¿cierto? Ya no hay más. Entonces, ¿qué hago? Como yo quiero sintetizar esa información, sí. Entonces yo lo que empiezo es a construir una tabla. Voy a hacer la tabla de una mejor manera aquí, como con más orden. Entonces hago una tabla, de tal modo que la divido en dos partes. En la primera columna coloco la clase y en la siguiente columna coloco la frecuencia. Y aquí coloco clase, y aquí la frecuencia. Sí, entonces, para efectos de lo que estamos haciendo hace un momento, en esta primera clase, hay dos elementos de mi conjunto de datos, ¿cierto? De 110 a 119. Y ya veremos cómo este pequeño procedimiento nos ayuda a organizar muy bien la información. Entonces aquí coloco frecuencia, esto es frecuencia, 2. Listo, y dejo eso así. Luego continúo con la segunda clase. Si esta va de 110 a 119, entonces la otra va de 120 a 129, sí. Listo, porque nos dijeron que la anchura de las clases sea de 10. La anchura, ¿sí? Eso nos está diciendo, pues, que si nosotros contamos desde el 110, ¿sí? 110 ya es 1. 110 ya es 1.
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. Ahí se cumplen los 10. Si uno cuenta así, contando el 110 como 1. Entonces esto tiene anchura 10. Bien. Y de esa forma, si ustedes quieren, pueden verlo así. El extremo, el límite inferior de la primera clase es 110. El otro era 120. El siguiente 130 y así sucesivamente. Entre los límites inferiores sí están separados por 10 unidades. Mira, aquí sigue 130. Aquí sigue el 140. Y así sucesivamente. Bien. Entonces vamos a construyendo todas esas clases. 140. 150 aquí. Y 160. ¿Cuántas clases nos pidieron construir? En este ejercicio nos dicen todo. Nos dicen cuántas clases, de qué ancho. En otros no. Entonces ahí sí tenemos que hacer otro procedimiento. Dice anchura 10, 8 clases. Aquí. Listo. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 2. 5, 6, 7. Ahorita la cerramos. Ah, no, 6, 7. Creo que con estas 8 o 7. Ah, 7. Bueno, nos faltó una. Dejémoslo así. Listo. Y entonces el extremo final va de, como la otra clase comienza en 140, entonces está de 130 a 139. Sí, porque aquí ya comienza en 140. Está de 140 a 149. Y aquí comienza de 150 a 159 y así sucesivamente. Listo, entonces tengo mis clases, tengo mis límites inferiores y superiores. Y el otro procedimiento ya es comenzar a contar las frecuencias. 170, 179. Listo. Es un procedimiento sencillo pero muy eficaz para organizar información. Y enseguida veremos cómo obtenemos los porcentajes, es decir, las frecuencias porcentuales. Esto aquí por el momento es simplemente frecuencia. Listo, es frecuencia nada más. Entonces el siguiente proceso es continuar contando las frecuencias. De 120 a 129, ¿cuántos datos hay? Entonces contamos. Entonces podemos ir subrayando con un lapicero aquí los que ya vamos usando, ¿no? Entonces, ¿cuántos hay? A ver, de 120 a 129. Por aquí ninguno. Está este, 128. ¿no? 128. ¿Y qué más? No, no hay nada. 129. 129. Y este. Y ya, ¿cierto? Entonces Señor. ahí también marcamos una frecuencia 2. Bien, frecuencia por frecuencia en esta clase 2. Listo, de 130 a 139, ¿cuántos podemos encontrar? Entonces vengo mirando aquí, 130 a 139. Entonces está Está este. 130. Está 130. A 130, entonces llevo 2. 133, 163. 138, 138. 3. ¿Qué más será? 130, 4. 4. ¿Qué otro? 137. Ya, ¿cierto? 137. 137. Ah, sí. Entonces 5. Van 5 ahí. ¿Habrá otro? profe. ¿Cuál? Yo cuento, a ver, de 130. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. ¿Hay más de 5? No, ¿cierto? No, de otro.
Entonces colocamos aquí frecuencia. Uy, rayé todo esto. Entonces colocamos aquí frecuencia 5. 5. Listo. Una pregunta aquí. ¿Qué pasa si nosotros tuviésemos un dato, por ejemplo, que marcara 119.8? ¿Ese dónde lo en qué clase lo colocamos? ¿En la clase 1 o en la clase 2? ¿En qué clase lo sumamos? En la clase 1. Bueno, pero 119 En está la más clase cerca. ¿A dónde está más cerca 119? ¿A 120 o a 100? A 120. Entonces a uno 120. redondea. Exacto. Esto está más cercano a 120. Entonces, cuando tiene esos casos, uno redondea teniendo en cuenta el decimal y lo contaría en esta clase de aquí. ¿Listo? Y si tuviésemos otro caso como el siguiente, un 129.4, ¿dónde lo colocamos este? Ahí sí iría la ¿En la clase clase 2 2 porque, sí. o en la clase 3? ¿Dónde? Sí, era la En la No, en clase la 2 clase porque 2, profe, porque está menor que 5. No se puede aproximar al siguiente. eso. Entonces, como está menor que 5, se queda en la clase 2. Y si fuese 5 aquí, pues lo Sí se aproximamos aproximaría a la clase 3. sí, lo aproximamos a 130. Sí. De 0.5 por arriba lo aproximamos hacia el siguiente mayor número natural. El siguiente número natural que le sigue aquí. De 0.5 por arriba. Y hagamos esa salvedad ahí. Bueno. Entonces ya calculamos algunas frecuencias. Entonces miren que el procedimiento es sencillo de construir tablas de frecuencias. Y esto es una tabla de frecuencias. Entonces de 130 a 139 contamos 5. De 140 a 149 veamos cuántos hay. 140 a 149. Entonces por aquí hay 1, 2, 149, 2. 149. 3, sí. ¿Qué más? 144. 3, esto es 4. 144, 145. 4. ¿Dónde está el 147, 145? 5. 145. 142. 5. Debajo de No, 142, profe. Debajo del 142. no. El 145 está debajo del 155, ese sería el sexto. Bueno, El primero de la. También está debajo del 142. listo. Ah, sí. Entonces, ¿cuántos Sí, hay? está 6. debajo del Ay, 142. y este 140 también, ¿no? Y el 145. Sí. Hay Ese. 8. Y el de 144, profe, también está. 144. 8, 9. A ver, ¿está en la primera fila o en la segunda? El 144 que usted dice. Ya lo resalté, mire, este. Ya lo marcó, Oye. profe. Entonces, ¿cuántos hay? 1. ¿Cuántos contaron ustedes? 1. Yo conté 9, pero hay 3 veces 145. Sí, se cuenta repetido. Ah, Este listo. repetido se cuenta. 1, 2. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9, ¿cierto? Hay 9. Entonces, Profe. ¿sí hay 9? Bueno. Entonces aquí coloco la frecuencia de ese dato 9. Bien. Y entre 150 y 159. Entonces vamos a ver.
entre 150 y 159. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con este 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿cierto? 51. En el último. Sí, señor. ¿13 o no? Entonces hay 13. Listo. Enseguida entonces vamos viendo cómo pasar esto, cómo ver esto como un dato porcentual. O sea, cómo esta frecuencia nos puede dar un tanto por ciento. ¿Alguien sabe cómo pasar esto a porcentual? Enseguida vamos a ver. Bueno, de 160 a 169, ¿cuántos hay? De 160. Que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, solamente 6. Enseguida tenemos que ver si eso quedó bien, si contamos bien o no. 6, 6. Y de 170 a 179, ¿cuántos hay? De 170 hay 1 y 2, ¿no? 2. Es 2. Entonces sí necesitamos el otro intervalo, ¿no? Porque necesitamos el otro intervalo que va de 180 a 189 para incluir el otro dato que nos falta. Sí, Porque entre Sí, señor. 180 y 189 hay ¿cuántos? Uno solamente, ¿no? El que está sin pintar, el 188. Bien. Entonces ya contamos la frecuencia. ¿Cómo sé que conté bien? ¿Cómo saben ustedes que quedó eso bien? ¿Qué tendría que verificar? La Tiene que suma de ser la suma de los... ¿No? ¿Usted lo escuchan entrecortado a Zuley? Muy entrecortado, no se le entiende, sí, profe. Sumar las frecuencias. Suma la frecuencia, ahí sí le entendimos. Ah, bueno, pero fue Andrea, ¿no? Entonces sumamos las frecuencias. ¿Cuánto da esta suma? 2 más 2, 4, más 5, 9, más 9, 18, 39. 18. ¿Cómo? 39 me dio a mí, profe. Toda esta suma dio 39, ok. Bueno, y veamos cuántos datos hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿cierto? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta un dato entonces. De hecho, que El sí está así, 188, profe. por eso yo lo conté. Porque mire, ¿Sí? si la fila de arriba, ¿cuántos datos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La de abajo tiene lo mismo, 20 por 2, 40. ¿No? Pero en la tabla que estamos haciendo sí está el 188. Sí, porque nosotros lo contamos en la frecuencia entre 180 y 189 aquí en la clase de... Aquí está este 1 por No. eso. Ah, es que no, yo no alcanzo a ver el 1, entonces 40 la suma, profe. Ah, ¿usted no sumó este 1? Ah, ya. No, no, señor. Entonces sí está Es que bien. no se alcanza a ver en la pantalla. Ah, esto está bien abajo. Pero sí, hay un 1 Listo. más. Entonces Ah, ahí listo. sí. Entonces son Entonces 40. 40. Eso. Entonces todo bien. Entonces, bueno, ya hicimos la tabla con la frecuencia, pero eso todavía no nos dice mucho. Sí, pero bueno, está revisada la información. Por lo menos podemos hacer afirmaciones como la siguiente. Que en los datos,
la mayor frecuencia está en esta clase, ¿no? Entre 150 y 159 está la concentración de ese elemento químico que dice el problema, ¿no? Ahí es donde uno encuentra mayor concentración. Esto es lo que hice por el momento. ¿Sí? Bueno, pero entonces podemos hacer otra columnita aquí en esta tabla de frecuencia. Y escribir lo que se llama frecuencia porcentual. Coloquemos el título aquí. Frecuencia porcentual. ¿Listo? Entonces, ¿de qué trata la secuencia porcentual? De colocar un porcentaje. ¿Cómo se obtiene ese porcentaje? Por ejemplo, en la primera clase, ¿cómo se obtiene el porcentaje? Aquí. ¿Cómo tengo un porcentaje de esta parte? Pues, recordando que en la clase de 110 a 119, hay dos elementos. ¿De cuánto? Del total, que es 40. ¿Sí o no? Hay dos de 40. ¿Y cómo hace uno para pasar una fracción a porcentaje? Calcula su parte decimal y lo multiplica por 100. ¿Sí? O sea, ¿cuánto da 2 sobre 40 en decimal? Mitad de 2, 1. Mitad de 40, 20. 0,05. Da 0,05. ¿Cierto? Sí, 0,05. Eso. Entonces, este valor decimal lo multiplico por 100. Bien, da el 5%. Exacto. Entonces, como usted dice, cuando uno multiplica por 100, la coma se corre dos veces. 1, 2 y queda aquí la coma. Entonces queda 5,0, es decir, 5%. Entonces, 2 sobre 40 es lo mismo que el 5%. Entonces aquí coloco eso. Sí, o sea que el 5% de mis datos está entre 110 y 119. Poquito, ¿no? Por las mismas razones, como aquí la frecuencia es 2, aquí también entonces aparece un 5%. Listo. Ahora, en el otro caso tenemos frecuencia 5. Entonces, ¿qué porcentaje será ese? Entonces calculamos la siguiente razón. Bueno, aquí Zuley dice que le está fallando el internet. En el grupo de WhatsApp dice. Bueno, razón se le escuchaba entrecortado. Entonces, la otra frecuencia es 5 datos 5,40. de 40. Que esto, si usted simplifica, quinta de 5, 1. Quinta de 5 es 1. Exacto. Y quinta de 48, 1 octavo. ¿Y cuánto es 1 dividido 8? Eso es 0,1. Sí, hagamos la división aquí. 0,125. 0,125. Exacto. ¿Por qué? Porque esta división no se puede hacer, entonces le coloco un 0 acá. Coloco un 0 y aquí empiezo a dividir. 1 por 8, 8. A 10, 2. Bajo el 0. 2 por 8, 16. A 20, 4. 4. Y coloco otra vez un 0. Cuando uno coloca esa coma, tiene que poner 0 siempre. 5 por 8, 40, 40, 0. Ya acaba la división. Entonces, un octavo, por ustedes pueden usar calculadora, es 0,25. ¿Sí? Si yo quiero representar esto en forma de fracción, pues como hice antes, multiplico este número por 100. 100 tiene 2 ceros, entonces hace que esto se corra 2 ceros. Se corra 2 posiciones, perdón. 1, 2. Y me quede 12,5%. ¿Sí? Entonces, esa clase representa el 12,5 de los datos. El 12,5 está ahí en ese intervalo. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Fácil, ¿no? Ahorita un segundo yo miro en el grupo qué es lo que han escrito. Bueno. Solo Zuley. Sí, no, perdón. Ya, Zulay.
¿Quién más ha escrito? Yuye, me quedé en internet, apenas solucione y me conecto. Está fallando el internet, pues. Entonces, internet es así, molesta mucho. Bueno, entonces continuamos calculando los porcentajes, la frecuencia porcentual. Entonces 9, ¿qué porcentaje es el 9? Esa frecuencia 9, ¿qué porcentaje representa? Entonces igual que antes, inclusive puedo usar la calculadora y ya, sin complicarme. Entonces 9 sobre 40. Hago la división. ¿Cuánto es 9 sobre 40? 0,225. 0,225, gracias. Si multiplico eso por 100, ¿qué porcentaje me queda? 22.5%. 22.5. Listo. Y así voy construyendo esta columna. Y hay una concentración grande. Luego 13 sobre 40, ¿qué porcentaje me va a quedar entonces? 32.5. Por ciento, bueno, 32.5 y 6 sobre 40. 1.5. 6, ¿no debería Perdón, ser no, más perdón, grande? 15. 15%, profesor. 15, perdón. 15. Ah, ya. Listo, 15. Y la del 2 ya sabemos que da 5%. ¿Y la del 5%. 1 cuánto? La del 1 cuánto da? Que acá usted no va a alcanzar, pero hay una que es de 1. Una clase que es de 1 tiene un solo 2,5 elemento. creo yo. 2,5. Listo, ya tuve los porcentajes. ¿Cuánto me tiene que dar la suma de todos esos porcentajes? 100%. El 100%, ¿no? Y aquí eso da, ¿no? Porque me daría, por ejemplo, 22.5 más 12 da 35%. Más este 10 que viene aquí, 45%. 15 más 5 me da 20. 20. Entonces me da 65. 65. Y 10 32.5 más 2.5 da 35. 35. 65 más 35, 100, ¿no? Sí, Entonces está señor. bien eso también. 100%. Entonces ya, miren que organizar la información así es mucho mejor. Inclusive nosotros podríamos atrevernos a hacer algunas afirmaciones. Por ejemplo, podríamos mirar este bloque aquí. O no, tal vez ese no, si quieren. Un bloque que acumule mayor porcentaje. Por ejemplo, este aquí. Entonces podría decir, por ejemplo, que ¿cuánto suman esos datos? Sería 50, 55 más 15 me da 70. Entonces, inclusive yo ya podría decir lo siguiente. Podría hacer afirmaciones categóricas un poco, diciendo, bueno, el 70% de los datos toma un valor ¿entre qué? Entre 140 Y 169. y 169, ¿no? Entonces, cuando uno hace elipses, ¿no? Que le ponían a decir, de acuerdo a los datos, podemos afirmar que el 70% está entre 140 y 169, sí. ¿Qué tiene? Se escucha entrecortado. Ah, bueno, Víctor me está hablando, pero lo escuchamos entrecortado. ¿Listo? Entonces podríamos hacer afirmaciones de ese tipo. ¿Sí? Aquí es donde ocurre la mayor concentración de datos. Bien, que ya lo notábamos pues nosotros aquí con estas frecuencias. Sin embargo, el porcentaje es un dato con el que estamos más familiarizados, ¿cierto? Entonces cuando nos hablan en términos de un porcentaje, entendemos mejor. Bien, entonces claro, esto nos permite organizar mejor la información. Se ve mejor esta tablita que mirar aquí en el libro esa cantidad de datos que no nos dice nada, ¿sí? No nos dice mucho, no podemos afirmar nada. Entonces es un procedimiento muy sencillo y eficaz.
Bien. Ahora, después de esta tabla, se nos puede pedir un poco más. Se nos puede decir, bueno, de todo modo la tabla sí da más información, pero nos gustaría ver una gráfica. A los espectadores, si ustedes tienen que dar un informe y mostrar esto, les gusta más ver gráficas con colores si es posible. Y el ojo humano es así. Les gustan los dibujos, los colores. Entonces esta tabla todavía podría ser un poco didáctica, ¿no? Para hacer una presentación de una información. Entonces podemos organizar la información en un histograma. ¿Sí? Histograma. Y podemos hacerlo de barras. Y entonces, ¿cómo creen ustedes que se dibuja un histograma a partir de esta tabla? Entonces, sencillo, miren. Recurrimos pues al plano cartesiano. ¿Listo? Entonces dibujamos por aquí. Ah, no, así. Hacia arriba, ¿no? El eje Y. Y que este eje va a ser el eje donde ubico las frecuencias. Y el eje X. ¿Listo? Entonces en el eje X ubico las clases. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? De la siguiente manera, miren. Aquí, la primera clase de nosotros es de 110 a 119. Entonces la ubico aquí. No importa que no comience en 0. Simplemente la coloco ahí. 110 y 1 a 119. Bien. Y aquí inmediatamente empata la otra clase. Entonces aquí coloca otro intervalo y coloca de 120 a todos de la misma longitud, ¿no? A 129. Y así las demás clases las va ubicando sobre el eje X. Y ese va a ser el de las clases. Usted puede simplemente llamarle a esto clase 1, clase 2. Sí, aquí coloco 130, 139. Grafiquemos esas tres clases primero para ver cómo es que funciona. Entonces, aquí, en el eje Y, va a ir la frecuencia. Bien, aquí es la clase, en el eje Y la frecuencia. Entonces, la clase 1, ¿qué frecuencia tiene? Recordemos, tiene frecuencia 2. Entonces, ubico una altura 2 por aquí. ¿Listo? La clase 2 también tiene una altura 2. La clase 3 tiene una altura 5. Entonces, ubico un 5 por acá. Y dibujo una barra de la siguiente manera. Así, miren. Yo busco aquí cómo hacer una barra. Así. Entonces, esta barra abarca el ancho de la clase y tiene altura 2. La siguiente también va a tener altura 2. ¿Sí? Y la otra ya tiene una mayor altura, que es 5. Clase 3. Bien. Y esto es lo que se denomina un histograma. Uno puede presentar la información así con barra. Bien. Y la otra tendrá, por ejemplo, altura 9. Entonces, la otra clase tendrá una altura 9, será así. La barra asociada a ella. La siguiente tendrá altura 13. Entonces sube así. La otra tendrá altura 6. Entonces ya empieza y baja un poquito. Y la siguiente tendrá altura 2. Entonces ya quedará así. A la par con las primeras dos. Y la otra altura 1. ¿Sí? Entonces este es el histograma asociado a esta tabla de frecuencias. Bien. Entonces, para el ojo humano ya uno percibe aquí que hay una mayor concentración en este rango, ¿no? Por aquí. ¿Listo? Y otra forma de presentar la información con un histograma de barras. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo se construye? Ya todos escribieron presente. Bueno, voy a guardar la información del chat. La llamada se va a cortar, pero enseguida les envío otro link para seguir hablando sobre